Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar. Les damos la bienvenida desde la Escuela de Fonoaudiología. Y bueno, estamos muy, pero muy contentos, contentas de poder generar estos encuentros con distintos temas que se van de alguna manera organizando, tanto sea del IUFAR, del instituto, como de la escuela. Así que bueno, les doy la bienvenida y bueno, le paso la palabra a no sé, a Ale o a Ceci. Cuando hagamos el cierre, les vamos a poder pasar el enlace de la grabación para compartirlo con sus compañeras, sus compañeros, porque hay algunas personas que escribieron que no iban a poder estar. Así que bueno, desde ya bienvenidas y bienvenidos. Bueno, tomamos la palabra, Ale, nos cruzamos de vereda. Bueno, qué lindo poder encontrarnos nuevamente en este espacio, tomando palabras de Belén, lo que la virtualidad hoy permite en esta contingencia y en estos momentos que estamos viviendo con muchas incertidumbres, pero con algunas certezas. Las certezas de que, por ejemplo, el espacio de lo virtual nos permite encontrarnos, nos permite poder seguir construyendo en forma colectiva estos momentos de encuentro, donde las colegas y los colegas de otras disciplinas también convergen en este espacio para seguir celebrando y seguir recordando en el mes de la fonoaudiología todas las tareas que se desarrollan en los distintos equipos. Para, como decía Caro, para la Escuela de Fono, para el IUFAR, es un momento importante que podamos compartir acá con equipos que vienen trabajando sobre diferentes temáticas. Así que para nosotros es una alegría muy, muy enorme y les damos a todos y a todas la bienvenida. ¿Ale? Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tener hoy, vamos a contar con la moderación de Leticia Linfosi, así que le dejo la palabra a ella y bueno, y auguro una buena jornada en esta webinar. Bueno, muchas gracias, Ale. Hola a todos y a todas. Bueno, para mí es un placer estar coordinando esta charla, bueno, por los disertantes y por la relación especial que me une con una de ellas, con Belén. Así que bueno, un gusto, Belu, volvernos a ver la cara. Esto también es algo bueno en tiempos de pandemia, volvernos a reencontrar en estos espacios. Bueno, la charla de hoy se va a titular Actualizaciones en el abordaje multidisciplinar de la parálisis facial periférica. Y bueno, quienes nos acompañan, vamos a hacer la presentación de cada uno de los disertantes. María Belén Padilla Iturralde, ella es directora del Departamento de Fonoaudiología de INECO y codirectora de la Clínica de Parálisis Facial. Realizó la diplomatura en neurorehabilitación en la UAI y está cursando materias del doctorado en fonoaudiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Y es ex docente de la Escuela de Fonoaudiología de dicha universidad. También nos acompaña el médico neurólogo Gonzalo Castro. Es especialista en movimientos anormales, es coordinador de la Clínica de Rehabilitación de Parkinson y Movimientos Anormales, también de INECO, y es neurólogo integrante de la unidad de toxina botulínica en dicha institución. También se encuentra con nosotros en esta charla la médica otorrinolaringóloga Daniela Principi,
Ella es referente de las unidades de otología del Sanatorio Parque y del Sanatorio de Niños del Grupo Oroño en la ciudad de Rosario. Y también contamos con la participación de la psicóloga María Pía Gacharri. Ella se desempeña como profesional en INECO desde hace 5 años, abordando las perturbaciones psicológicas asociadas a las enfermedades neurológicas. Y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Psicología, también de INECO. Bueno, un placer contar con semejantes disertantes, como dije, a muchos ya conocidos por su trayectoria profesional, y bueno, he tenido el gusto de formarme con Belén en su momento, así que bueno, les cedo la palabra para comenzar con la charla y que la disfruten mucho. Vamos a dejar para el final el espacio para preguntas. Yo voy a estar atenta al chat para cuando ellos terminan su presentación, ir planteándoselas y bueno, y dar lugar al intercambio que tan rico siempre resulta. Muchas gracias. Gracias a vos, Valeri. La verdad que se me va a quebrar la voz más de una vez porque hay mucha gente muy querida, así que les agradezco a todos por acompañarme, por pensar que vamos a contar algo interesante. Les aseguro que va a ser requete interesante, al menos desde mi mirada. Ahora les voy a compartir el PowerPoint. Quiero agradecer antes que nada, uno se pone nervioso y se olvida de estas cosas, a la gente de IUFAR y a la Escuela de Fonobiología. La verdad que la vez que fui me abrieron las puertas y esta vuelta me vinieron a preguntar y la verdad que estoy más que agradecida, incluso por la flexibilidad. Me dejaron, considero que hasta me dejaron elegir el tema. Es algo que hago desde hace muchísimos años, que me gusta muchísimo, así que espero poderles hacer sentir un poquito de lo que a mí me hace sentir este trabajo todos los días. Y vamos a tocar un poco acerca de las actualizaciones. Lo vamos a abordar desde 4 áreas en el día de hoy. En esta puesta al día vamos a hablar de cuál es la relación de la parálisis facial con las funciones estomatognáticas, cuál es el diagnóstico clínico, el tratamiento médico, cómo se manejan las complicaciones. Sobre todo se va a resaltar el tratamiento con toxina botulínica. ¿Cuál es la relación que tiene la parálisis facial con el oído? ¿Cuándo hay necesidad de intervención? Que es algo que no queda muy claro y que es muy interesante de saber. ¿Cuál es el impacto emocional o algunas características como para poder empezar a tener en cuenta cuándo tenemos que derivar estos pacientes, cuándo es necesaria esa derivación? Bueno, un poco la rehabilitación, cuáles son las técnicas, los recursos y algún que otro videíto como para poderlos ver en el momento, digamos. A ver ahora. Entonces dijimos que íbamos a relacionar lo que son las parálisis faciales con las funciones estomatognáticas, y hay mucho para decir. Hay poco escrito, pero hay mucho para decir. Y todos sabemos que una parálisis facial periférica está, digamos, se da por la alteración del nervio facial y que va a alterar el tono muscular de esa cara. Va a haber una paresia o una parálisis en la mitad de un lado de la cara. Suele acompañarse con alteraciones de la secreción lagrimal, salival y de la sensibilidad gustativa. Afecta la habilidad deglutoria. Perdón, ¿alguien habló? ¿Me preguntó algo? ¿Se escucha cuando hablo? Sí, sí, se escucha, Belu. Perfecto, pensé que se había interrumpido, perdón. Se escucha y se ve todo perfecto. Me alegro. Entonces, esta afectación del nervio facial va a alterar de alguna manera la habilidad deglutoria. Lo más importante es saber que recae en la primera fase, en la oral, que las personas no saben cómo adecuar los labios para poder sorber de la taza, de un sorbete a veces es imposible, se quejan mucho por las molestias que les genera el manejo del bolo, tienen derrame no solamente de líquidos, a veces también de parte del alimento, los aíslan, no quieren estar con otros cuando comen. La verdad que el impacto es
duro cuando la parálisis es muy marcada. También interviene o altera de alguna manera la pronunciación de los fonemas bilabiales. Acá hay un dato muy interesante porque hay una investigación sueca que entre sus conclusiones dice que el fonema más afectado es la F, la fricativa. Y yo dije, ¿cómo será la pronunciación de la explosiva, de la P, porque ellos la tienen, y qué diferente es la nuestra del español? Que en realidad, si bien no hay un estudio para que yo pueda aseverar esto con base o evidencia científica, en la clínica la letra P, por más que sea muy leve, es la que siempre se altera. Y cuando son muy graves, ya se altera hasta la B, que es apenas una restricción mínima que ponemos al aire. Entonces, bueno, cuando leamos los artículos hay que empezar a ver de dónde viene la información y cuál es el contexto de ese artículo, ¿no? Y bueno, lógicamente, la expresión facial también se ve afectada. Nosotros transmitimos las emociones, es muy importante, es nuestra impronta, nuestra identidad, es con lo que nos presentamos. Así que realmente recae sobre las funciones estomatognáticas. Y acá le voy a dar paso a mi compañero, a Gonzalo, un amigo ya a esta altura, para que pueda continuar él hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Belu, ahí, si querés, puedes avanzar. Bien, disculpa. No, ningún problema. Bueno, me gustaría empezar la charla hablando un poco del diagnóstico, la parálisis facial periférica, y con esto decir que el diagnóstico tiene que ser inicialmente clínico, ¿no? Cuando decimos parálisis facial periférica no estamos hablando de una etiología en particular, estamos hablando de una presentación clínica justamente, y nos basamos para ello principalmente en lo que es el interrogatorio y el examen físico. Ahí ya tenemos la gran cantidad de pistas que nos van a decir este paciente no tiene otra cosa que un daño en alguna porción del trayecto del nervio facial. En el interrogatorio esperamos que el paciente nos cuente que presentó debilidad en una mitad de la cara, que compromete el tercio superior, y después vamos a ver por qué es importante esto. Hay excepciones, ¿no? Pero en general, que esa presentación de la debilidad se presenta de forma más o menos repentina, entre 1 y 2 horas, suele acompañarse un dolor mastoideo del mismo lado, y puede, como dijo Belén, afectar también la percepción del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua, la producción de lágrima o de saliva. ¿Y en qué casos acudimos a estudios complementarios? Bueno, pedimos una resonancia de cráneo, de conducto auditivo, y acompañada también de una angioresonancia, es decir, de la valoración de los vasos sanguíneos, arterias y venas, cuando un paciente no tiene, pensando en una parálisis facial inicialmente, no tiene el comportamiento que uno esperaría encontrar, ¿sí? Y esto, las guías internacionales nos dicen esperar al menos 4 meses, en ocasiones no llegamos a tanto porque la ansiedad nos gana, un paciente que no se comporta como debiera, nosotros adelantamos ese estudio y lo solicitamos. No en la primera consulta, no en un paciente que tiene una presentación típica para una parálisis facial y al cual no le hemos dado todavía tiempo suficiente para que éste empiece a recuperarse, que en general, como saben, lo hace muchas veces de forma espontánea. Y el otro estudio en el que a veces nos apoyamos, y más adelante va a hablar mi colega, la doctora Príncipe, es el de electromiograma, la electromiografía, la electroneuronografía y electromiografía de la región facial, y esto ya no tanto pensado para el diagnóstico, sino más bien para el pronóstico, las opciones de tratamiento. Podemos avanzar. A ver, ahí está. Bien, a esto me refería con la importancia del examen físico. ¿Cómo diferenciar una parálisis facial periférica de una parálisis facial que es de origen central? El núcleo motor del nervio facial recibe aferencias, es decir, recibe órdenes de ambos lados del cerebro cuando se trata de la parte superior de la cara, cuando se trata de la inervación del músculo frontalis. Por lo tanto, una lesión del nervio facial después de la protuberancia, es decir, después del núcleo del nervio facial, va a comprometer a toda la hemicara, tanto la superior como la inferior. Sin embargo, una lesión, por ejemplo, en la circunvolución frontal prerolándica, es decir, en el área motora del hemisferio contralateral, del otro lado de nuestro cerebro, va a afectar solamente la parte inferior de esa cara, pero no la superior, que va a estar compensada también por el lado que no fue afectado.
¿sí? Y, Belu, avanzamos una más. Sí, por supuesto. Desde el punto de vista clínico lo vamos a notar de esta manera. A la izquierda tenemos un paciente con una parálisis facial periférica, le pedimos que cierre los ojos, el ojo derecho no se cierra, continúa abierta esa hendidura palpebral, se ve muchas veces el signo de Bell, donde el ojo se dirige hacia arriba en ese intento por cerrarlo, hay una asimetría ya clara con pérdida del surco nasogeniano, le pedimos al paciente que levante la ceja y los surcos no se marcan, y lo mismo si le pidiéramos que sonría, lo haría de forma muy asimétrica, marcando una raqueta. Toda la parte sana se lleva gran parte de la cara, de hecho desplaza la línea media, hay una apertura de la hendidura de los labios, el del lado sano y nada del lado parético. Y en contraposición con esto vemos que en un paciente que tiene, y esto es del lado derecho, una parálisis facial central, tiene el compromiso inferior de forma idéntica al de un paciente que sufre una parálisis facial periférica, pero tiene conservado el cierre del ojo, y lo mismo si le pidiéramos que levante las cejas. Eso lo podría hacer por lo que hablamos, porque está compensado por una inervación que es bilateral para esa misma parte de la cara. Seguimos. Bien, hecho el diagnóstico clínico de parálisis facial periférica, una de las tantas clasificaciones de la parálisis facial es la de Hauss-Brackmann. Esta clasificación contempla 6 categorías, donde 1 es una función facial normal, 6 es la plejía completa, lo que llaman parálisis facial periférica completa, y tiene en el medio distintos grados de severidad que se van determinando, y ahí está diferenciado en la columna. Esto lo pueden encontrar en muchos lugares, y sin duda ustedes lo conozcan y trabajen mucho con esto. Se puede determinar cada categoría a partir de una exploración que es a simple vista, que es de a grosso modo, y una exploración que consiste en pedirle al paciente que trabaje con las distintas porciones de la cara, ¿sí? Una sugerencia es que no nos limitemos en general, ni médicos, ni fonoaudiólogos, o pacientes que traten con personas que traten con pacientes con parálisis facial, no nos limitemos a la categoría de Hauss-Brackmann. Creo que puede ser, y es de hecho mucho más enriquecedor, describir el cuadro clínico, porque si bien la categoría tiene que definirse a partir de lo más severo, el mayor compromiso, sea una sincinesia severa, por ejemplo, con una paresia leve o al revés, va a ser mucho más rico siempre no descuidar ninguno de estos aspectos, ¿no? Podemos avanzar. Bien, tenemos hecha el diagnóstico de parálisis facial periférica, lo clasificamos de acuerdo a la valoración clínica, y ahora tenemos que tratarlo en el consultorio. Esto lo hacen médicos clínicos, neurólogos, otorrinos, por supuesto. Lo que tiene que saber, y es una de las ideas a llevarse a casa, es que hay una ventana terapéutica muy pequeña en un paciente que debuta con una parálisis facial periférica, y esta ventana terapéutica es de apenas 72 horas. Si en 72 horas no iniciamos un corticoides a dosis altas, entre 60 y 80 miligramos por día, en personas que no son tan pesadas se dice 1 miligramo por kilo, por día durante 5 a 7 días, es una oportunidad que estamos dejando pasar y que es irrecuperable, ¿sí? Lo que uno intenta con el corticoides es lo que uno después, como otorrino, que no es mi caso, va a empezar a pensar, ¿no?, en descomprimir un nervio. Lo que nosotros queremos hacer con el corticoides es justamente eso, sabiendo que el nervio transcurre parte de su trayecto rodeado por huesos, rodeado por estructuras que no son expansibles. Lo que queremos es que ese nervio no se inflame, y por eso es que usamos corticoides, y es tan importante hacerlo. De hecho, hablando del tratamiento farmacológico, es la única medicación que ha demostrado una evidencia suficiente como para decir que la modificación realmente se produce al recibir los corticoides. Parte del tratamiento también consiste en la protección ocular, y eso es importante que nosotros eduquemos, que se cierre la hendidura palpebral durante la noche, que se coloque un parche durante el día si el paciente prefiere no colocarse gotas, pero sino que haga esto, que se ayude con lágrimas artificiales. Y en casos muy severos, donde la hendidura palpebral está muy abierta, está muy desprotegida, esa esclerótica, esa córnea, entonces pensar en lentes de contacto ya con fines terapéuticos, y esto es algo con lo que trabajan muy bien los oftalmólogos.
Los antivirales no tienen una evidencia fuerte en relación a modificar el curso de la parálisis facial periférica, sin embargo es una medicación tan segura que muchos médicos en ocasiones, y a pesar de que las guías internacionales no hagan hincapié en este uso, lo usan, ¿sí? Simplemente porque es seguro. Lo que dicen es que debiera usarse en personas que tienen una alta sospecha de infección por herpes zóster. Por supuesto, además está decir que cuando la causa es muy clara, cuando el diagnóstico es de una enfermedad, por ejemplo, de un síndrome de Ramsay-Hunt, una infección del ganglio geniculado por el virus herpes, ahí sí hay una indicación clara de aciclovir o de valaciclovir, pero en el resto de los pacientes no, y podría usarse justamente porque no hace daño en aquellos pacientes que tienen una clasificación de House-Brackmann de 4 a 6, es decir, pacientes severos. Y lo mismo la vitamina B. La vitamina B es parte del accionar, diría, idiosincrásico de cualquier médico, neurólogo, otorrino, donde no aparece la vitamina B en las guías, pero sabemos que cuando hay un daño de alguno de los nervios, entonces la vitamina B tiene que generar algún efecto o puede hacer. Por supuesto, la rehabilitación también es parte del tratamiento y por eso la importante derivación desde nuestro lado a un fonoaudiólogo, a que haga un correcto trabajo con el paciente, y el seguimiento y derivación a otorrino, sobre todo, como ya veremos, en aquellos pacientes que tienen una evolución no esperada o no tan favorable. Bien, hablando de las complicaciones, podemos decir dos grandes cosas o separar las complicaciones en dos grandes grupos. Lo que es la complicación de la debilidad, ¿sí? Por un lado, es decir, un paciente que se recupera parcialmente y que no puede llegar a un House-Brackmann de 1, y pacientes que tienen complicaciones motoras agregadas a su debilidad, y dentro de este grupo tenemos tanto las cincinesias como al espasmo hemifacial. A la cincinesia la definimos como una contracción simultánea e involuntaria de una región de la cara al contraer voluntariamente otra. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en breve con uno de los videos. Lo que es más llamativo, tanto para ustedes como para el médico en el consultorio, es la cincinesia motora, es decir, la asociación involuntaria de músculos, pero también se da a nivel simpático y parasimpático cuando el paciente, masticando y produciendo saliva, empieza a lagrimear, o cuando lagrimea tiene una sudoración en toda la cara. Y por otro lado, el espasmo hemifacial consiste en un trastorno del movimiento del séptimo par, del par facial y de que estamos hablando, caracterizado por un espasmo que en general es breve, pero que puede ser persistente, intermitente de músculos inervados, justamente por el nervio facial. ¿Sí? En general, el espasmo hemifacial, en este contexto de parálisis facial idiopática, es un espasmo hemifacial secundario, ¿sí? A la misma parálisis, pero también hay espasmos hemifaciales que son primarios, ¿sí? Un paciente que no media una parálisis facial periférica previa y que tiene, entre otras cosas, un acercamiento entre una arteria y el nervio, ¿sí? Por ejemplo, lo que llamamos conflicto neurovascular. Esa es otra de las causas frecuentes. Vamos a avanzar. Lo vamos a ver ahora con videos. Bien. Espero poder... Ahí está. Bueno, lo que vemos acá es un paciente que tiene un espasmo hemifacial izquierdo. Son videos recogidos de una enciclopedia médica. No puedo contarles mucho más del caso. Vemos cómo se contrae de forma involuntaria, intermitente, el platisma, músculos de la región mentoniana. Acá vemos lo mismo en la región perioral, con el risorio, y el orbicular de los ojos. Suele ser ahí muy sutil, acá se lo estimula, pidiéndole al paciente que contraiga su cara y luego la relaje, y vemos cómo la contracción se hace mucho más evidente. Ahí se ve. Muy bien, y el próximo video demuestra una cincinesia facial. Es un video que tiene mucha información porque
Esta chica tiene cincinesias del lado derecho, producto de una parálisis facial periférica ya vieja, y al mismo tiempo tiene una parálisis facial periférica izquierda, en curso. Fíjense, ella ahí está parpadeando y con cada parpadeo tiene un accionar involuntario y sincrónico de risorio, de músculos del hemisferio inferior. Y en la primera parte, al masticar, y esta es una asociación no solamente del trigémino, fíjense cómo la reinervación anómala escapa solamente al trigémino, al facial, compromete a la vía trigémino facial, ¿sí? El macetero es un músculo inervado por el trigémino. En este caso se acciona y de forma involuntaria se activa el orbicular de los ojos, ¿sí? Territorio del facial. Muy bien, avanzamos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué hacemos con estos casos donde hay una complicación de la parálisis facial, sea con espasmo hemifacial o con cincinesias? El tratamiento de elección es el tratamiento con toxina botulínica. Se han probado innumerables fármacos anteriormente, no han dado buenos resultados, son drogas que son sistémicas, las de vía oral, y muchas no son toleradas, se usan desde antipsicóticos hasta anticonvulsivantes. La toxina botulínica es un tratamiento muy seguro, lo hacemos en el consultorio, se aplica con agujas que son muy delgadas sobre los músculos comprometidos, y acá no tenemos que olvidar que la toxina botulínica es una medicación que entra en juego para tratar la complicación, no va a devolver funcionalidad, de hecho puede que hasta la empeore. ¿Por qué? Porque es una droga que produce debilidad, ¿sí? Evita que la neurona libere acetilcolina y lo haga el músculo contraerse, ¿no? Entonces acá hay que buscar un equilibrio muy complejo entre el espasmo hemifacial, esa contracción no deseada, o la cincinesia y la debilidad que puede estar presente. Entonces, para nosotros como neurólogos, a la hora de tratar a un paciente con espasmo hemifacial o con cincinesias, el cuadro ideal es el paciente que tiene movimientos involuntarios sobre una cara ya recuperada en relación a la fuerza por completo, es decir, sobre un Haussy-Bragman de 1. Pero en ocasiones tenemos que tratar pacientes con una clasificación 2 o 3 y cincinesias marcadas, y ahí es donde se nos complica un poco, o vamos de forma más cautelosa, o vamos negociando con el paciente también efectos adversos. El seguimiento es con la escala de Marty, que trata sobre todo 3 cuestiones: frecuencia del espasmo hemifacial, la gravedad y la incapacidad funcional. Esto nos permite decir la toxina sirve, no sirve, y que el paciente tenga también ya algunas expectativas en relación a ese tratamiento. Bien, ahora va a continuar su presentación la doctora Daniela. Hola, buenas tardes a todos. Desde ya muchísimas gracias por... estoy compartiendo pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si la pueden llegar a ver ahí. Me dicen, ¿se ve bien? Hola. Ahí apareció Dani. Ok. Bueno, básicamente lo mío era compartirles la visión otorrinolaringológica y sobre todo la visión otológica como parte del equipo. Entonces, lo que nosotros nos planteamos cuando nos llega el paciente es cuál debe ser la actitud ante un paciente con una parálisis facial en la urgencia. Lo primero que tratamos de ver es cuáles son los antecedentes de este paciente. Si tiene una infección, un antecedente oncológico, vascular, una diabetes, una afección de la coagulación o un antecedente quirúrgico, ya sea del oído, de un neurinoma del acústico o de una lesión, por ejemplo, a nivel de la parótida. Síntomas como el dolor o la presencia de vesículas, por ejemplo, las vesículas y junto, acompañado con el dolor, nos tiene que hacer pensar en una afección por un herpes, una supuración crónica, una hipoacusia, un vértigo, en patologías localizadas a nivel del oído, que la vamos a acompañar con una otoscopía en donde podemos ver, por ejemplo, si hay una otitis media crónica con esteatomatosa, palpar la parótida para ver si hay algún tipo de lesión, y bien como dijo Gonzalo, medir el grado, que habitualmente estamos muy acostumbrados los otorrinos a utilizar la escala de Haussy-Bragman. Con respecto a las causas, la parálisis idiopática de Bell nos ocupa, digamos, entre el 60 y el 75% de las parálisis faciales unilaterales. Por lo tanto, es la forma más frecuente de la parálisis, de causa en parálisis facial.
con una incidencia anual entre 20 y 30 casos cada 100.000 habitantes. Siguiendo en la lista de causas, tenemos que considerar el tratamiento del neurinoma del acústico, por ejemplo, como segunda causa, cáncer de cabeza y cuello, la iatrogenia, el herpes zótico y los traumatismos. Recientemente hay publicaciones ya en PubMed con respecto al COVID y digamos, cómo puede afectar o desencadenar una parálisis facial como parte de su patología sistémica o enfermedad sistémica. ¿Qué signos? Algo nombró recién Gonzalo, pero lo vamos a volver a remarcar. ¿Qué signos deben hacernos pensar que una parálisis facial no es una parálisis de Bell? Por ejemplo, que presente un empeoramiento luego de una mejoría inicial o que no mejore en 4 meses. Y lo que decía Gonzalo acá remarcaba que a veces nos cuesta poder esperar estos 4 meses, ¿no? Para poder empezar a evaluar a este paciente si es que no hemos encontrado nada en el examen físico. Que sea progresiva en lugar de brusca, que sea bilateral y que sea recurrente en el mismo lado de la cara con debilidad o asimetría o con signos de flacidez o espasmo, que nos tiene que hacer pensar, por ejemplo, en algo poco frecuente, pero no debemos olvidarlo, como es un tumor del nervio facial. En esos casos, obviamente, se va a pedir una resonancia magnética y una tomografía. Intentamos no pedir la resonancia magnética y tomografía en una parálisis de Bell como consecuencia de que podemos ver refuerzos a nivel del ángulo pontocerebeloso, o sea, en el conducto auditivo interno, y entonces esto nos obliga a tener que posteriormente, propios, digamos, del proceso inflamatorio, y esto nos obliga a tener que posteriormente volver a solicitar estudios como para descartar que este proceso haya mejorado. Las pruebas neurofisiológicas básicamente existen 2. Una es la electroneuronografía, que nos va a ser útil para el pronóstico, y hay que pedirla entre el segundo día y los 21 días de la parálisis. Y vamos a tener un potencial evocado proporcionado por las fibras musculares que están siendo activadas. Y la electromiografía se va a pedir luego de las 3 semanas, que es cuando va a comenzar la desnervación, o sea, vamos a empezar a tener un daño axonal. Esta nos va a servir para seguimiento y se realiza con el músculo en reposo. Básicamente, lo que yo voy a tratar de demostrarles es que puede existir alguna indicación de descompresión quirúrgica. En la parálisis de Bell existe indicación de descomprimir. Descomprimir el nervio significa liberar el nervio, sobre todo de esta estructura ósea que les explicaba Gonzalo. Con respecto a la descompresión en una parálisis de Bell, hasta hace algunos años, hasta más o menos alrededor del 90, estaba sumamente utilizado, pero hoy por hoy quedan pocos autores que puedan defender esta técnica. Hablando de parálisis de Bell, por supuesto, existe consenso sobre la poca efectividad, sobre todo cuando es realizada más allá de los 2 meses. Podría ser útil en el caso de que la electroneuronografía en las 2 primeras semanas muestre una pérdida de la activación superior al 90%, pero a pesar de todo esto, las revisiones continúan sin ser concluyentes. Ahora, ¿qué hacemos si se presenta una parálisis facial como parte de una cirugía óptica? O sea, hubo un proceso otológico, una cirugía otológica, y entonces aparece posteriormente una parálisis facial. Yo acá le dejé una tomografía en donde pueden observar, en donde dice tegmen, es el tegmen tympani, que es la separación entre el oído medio y el cerebro. Fíjense, esto tiene apenas unos pocos milímetros, y en este caso del colesteatoma existe una adherencia, o sea, una comunicación entre el cerebro y el oído, o sea, o el colesteatoma. Una comunicación o un contacto con el canal semicircular lateral, y aquí van a ver el nervio facial que se va metiendo en el medio de todo este magma. Esto lo puse como para que puedan observar que esto debería ser negro, o sea, debería tener aire, estas cavidades mastoideas, o sea, las cavidades aéreas que están en la parte posterior del oído. O sea, que para un otorrino es bastante complicado muchas veces poder trabajar en estas estructuras. Cuando aparece en forma inmediata una
parálisis facial posterior a la cirugía, una de las cosas que hay que evaluar es si se realizó anestésico local, dado que puede aparecer una parálisis facial inmediata posterior a la cirugía como consecuencia del anestésico, que va a desaparecer entre las 4 a las 5 horas posteriores a la cirugía. Si la parálisis facial es parcial y es diferida, no se va a reintervenir, no se va a hacer una descompresión del nervio facial, porque se supone que ese nervio está íntegro, que pudo funcionar posterior a la cirugía y que posteriormente se inflamó y existió una parálisis facial. Ahora, si la parálisis facial es total y es inmediata a la cirugía, sin duda que se debe reintervenir y sin demora. En el caso de las cirugías del ángulo pontocerebeloso, estamos hablando del neurinoma del acústico. Si ustedes recuerdan, van dentro del conducto auditivo interno, tenemos 4 nervios, el facial, el vestibular superior, el vestibular inferior y el coclear. En esa estructura es donde va a trabajar el neurocirujano tratando de sacar esta estructura tumoral. Entonces, si existe una parálisis facial inmediata o digamos, durante la cirugía, el cirujano habitualmente la puede ver y la puede reparar intraoperatoriamente. Si él observa que el nervio se encuentra íntegro y a pesar de esto existe una parálisis completa, se trata de esperar 12 meses y si no hay signos de recuperación, acá ya no estamos hablando de una descompresión del nervio, sino que estamos planteándonos una técnica de reinervación. Lo que significa esto es conectar un nervio con otro para poder darle funcionalidad a esa cara. Pero a pesar de que hicimos 12 meses, hay cada vez más estudios que tratan de acortar este periodo y llevarlo a los 6 meses. En el caso de una cirugía por una parotiroidectomía, o sea, una cirugía de parótida, la reparación otra vez el cirujano la puede realizar en forma inmediata. Acuérdense que entre las 2 partes de la parótida, o sea, bien por el medio, va a pasar el nervio facial. Acá le puse un aparato que es un monitor de nervio facial que todos los cirujanos que trabajamos en las cercanías del mismo lo utilizamos y nos va a permitir ver interquirúrgicamente si existe un tocamiento del nervio, nos va a marcar un sonido y además se va a ver el potencial evocado. Y presenta un dispositivo que es un estimulador, un electroestimulador, que lo podemos apoyar sobre el sector en donde está el nervio y saber si ahí se encuentra el nervio o no se encuentra y si está funcionante o no está funcionante cuando terminamos la cirugía. Con respecto al resto de las causas, voy siguiendo las causas que les nombré al principio. En el caso de una fractura del hueso temporal, tenemos 2 tipos de fractura, en realidad tenemos 3 porque es la combinación de esas 2 también, pero en las transversas el 50% tienen posibilidades de tener una parálisis facial y en las longitudinales un 20%. Entonces, en estos casos hay que descomprimir ese nervio, hay que tratar de revitalizarlo de alguna manera. Nos lo podemos empezar a plantear en el caso de una parálisis que sea completa y que sea inmediata, que en la tomografía podemos llegar a observar esquirlas óseas dentro de, digamos, que estén comprometiendo el nervio, en el caso de que la electroneuronografía muestre una pérdida de la activación de más del 90%. En las últimas guías tratan de ser conservadores en lo que se refiere a las fracturas que son longitudinales. Y la plantean realizarla solamente cuando no existe una mejoría después de los 4 meses. Acá les puse algunas imágenes de las fracturas, ¿sí? Esta es una fractura transversa, fíjense cómo pasan realmente por la cóclea, y esta es una fractura longitudinal. Con respecto a una otitis puede dar una parálisis facial, sí, por supuesto, incluso una otitis medio aguda, en donde la vamos a manejar con antibióticos, una meningotomía, que es un drenaje de la membrana timpánica, una mastoidectomía, eventualmente puede llegar a ser necesario una descompresión quirúrgica de ese nervio. En el caso de un colesteatoma, se puede realizar una descompresión transmastoidea
y una eliminación del colesteatoma en sí. O sea, se hacen las dos cosas en el mismo acto quirúrgico, sacar la lesión, sacar el proceso inflamatorio y descomprimir el nervio. Como complicación de un colesteatoma, hablando de que un paciente que tiene un colesteatoma y que aún no se ha operado y presenta la parálisis facial. En la otitis externa maligna, que es la que se suele presentar en los pacientes diabéticos, más allá de hacer la terapia intravenosa, que es prolongada, incluso 6 semanas y algunas guías hablan de más, se puede llegar a pensar en la posibilidad de descomprimir un nervio facial, sobre todo si existen secuestros óseos o abscesos. Y yo arriba les puse, no olvidarse la TBC. La tuberculosis es uno de los gérmenes que suelen o que pueden debutar con una parálisis facial y una supuración prolongada en el oído. De hecho, este año tuve una paciente que hicimos diagnóstico y que venía con el antecedente de la parálisis facial. Acá le puse un video cortito, sobre todo para mostrar un poco qué es lo que hacemos, porque ayer Belén me preguntaba cómo hacemos la cirugía. Y en realidad, yo les voy a ir contando. Acá adelante, este es un oído del lado izquierdo. Acá adelante estaría el conducto auditivo externo. Ahí estamos yendo hacia la parte de abajo. Esto es con una incisión detrás de la oreja y se pliega la oreja hacia adelante. Imagínense que el paciente está acostado y la nariz del paciente está acá arriba, los pies del paciente están acá abajo y de este lado estaría la cabeza. Y esto es de atrás, ¿sí? Entonces, en este sector, estas son las cavidades mastoideas. Si ustedes se acuerdan como fonoaudiólogos, es donde está el aire dentro del oído medio. Entonces, empezamos a eliminar todas esas cavidades aéreas y vamos yendo a la parte inferior en la búsqueda del agujero estilomastoideo, que es donde desemboca el nervio facial en la parte inferior, después de la tercera rama. Entonces, a ver, que busco mi mouse. Aquí empiezan a ver que ya se empieza, debajo de la fresa, empiezan a ver que el nervio facial empieza a observarse. Este ganchito está marcando el nervio facial y lo está contactando, o sea, lo está identificando. Fíjense que está, no sé si lo llegan a ver en forma perfecta, esto gordito, que es como una lombriz, ¿sí? Es el nervio facial. Ahí se está abriendo la cobertura del nervio facial para poder descomprimirlo. No solamente se saca el hueso, sino que se le abre la envoltura de ese nervio. Perdón que se me volvió hacia atrás, pero bueno, es cortito. Entonces, una vez que esta es la tercera porción del nervio facial, su porción mastoidea, se descomprime, se va abriendo, ¿sí? Ay, perdón, otra vez, eso es por meter el dedo. Vamos a ir una para atrás y lo voy a adelantar un poquitito. Aquí les quería mostrar, esto que está acá es el estribo, esto que está acá es el yunque, ¿sí? No se llega a ver el martillo, la cabeza del martillo vendría en este sector, ¿sí? Se los quería mostrar porque seguramente ahí van a ver cómo se está moviendo la cadena osicular. Esta cadena osicular, cuando se termina de hacer toda la descompresión, que es ir hasta la segunda y primera porción, la tenemos que retirar. Pero ahí estábamos mostrando, este es el canal semicircular externo. Me pareció interesante mostrárselos la visión del otorrino a un fonoaudiólogo, por eso se los puse. Y una última frase, ¿sí?, que les voy a pasar, que es la del doctor Mario Sana, que dice que no existe ninguna técnica reconstructiva del nervio facial que consiga un grado de Hauss-Brackmann mejor de grado 3. Esto es importante a tenerlo en cuenta de por qué muchas veces somos o nos resistimos un poco al tema de la descompresión y por qué tiene su indicación precisa, no solo la descompresión, sino las técnicas de reconstrucción, ya sea de unión término-terminal, nervio, o, bueno, estas se hacen intraquirúrgicas, pero la anastomosis con otro nervio, por ejemplo, no suelen tener
una mejoría tan buena como cuando el nervio se recupera espontáneamente. Por eso tienen indicaciones precisas de cuándo se realizan. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Esta sería mi presentación. Muy bien, gracias, Dani. Ahora la que va a continuar es Pía, psicóloga que trabaja con nosotros. Ya va, Pi, ahí estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, ahí se está abriendo, ahí está. ¿Se escucha bien? Bien. Sí, hay como un delay. Yo te escucho bien, pero no sé cuánto delay hay. Ok, cualquier cosa me van avisando. Se escucha muy bien por ahora. Bien, perfecto. Bueno, la idea es presentar a grandes rasgos cuestiones psicológicas que pueden estar asociadas a la parálisis facial periférica, por lo menos lo que vemos nosotros en la rehabilitación. En primer lugar, me parecía importante empezar planteando la parálisis facial periférica como una crisis vital, ¿no? Un acontecimiento que sucede y hace que la vida de la persona cambie de repente, ¿no? Cada persona la va a ir transitando de un modo muy singular, según cómo piense la situación y qué estrategias ponga en marcha para hacer frente, pero lo que sí es general es que viene a generar un desequilibrio en la vida de la persona y va a constituir una amenaza tanto para su bienestar físico como psicológico. Va a requerir todo un proceso de reorganización donde la persona va a tener que modificar algunas cuestiones relacionadas a su identidad, al modo de vincularse y de comunicarse con los demás. Pasamos a la siguiente diapositiva, Belu. Bueno, acá lo que van a ver es a grandes rasgos cuáles son los factores asociados a la parálisis facial periférica que son los que pueden, digamos, producir un sufrimiento a la persona, ¿no? que la padece. Por un lado, la pérdida de la identidad personal, que se evidencia en frases como no me reconozco, no soy yo, que son muy comunes en estos pacientes. Una alteración de la imagen corporal, es decir, en, digamos, la representación que la persona tiene de su propio cuerpo, y generalmente un impacto en la autoestima, donde se ve una tendencia más bien a autodesvalorizarse, digamos, de la persona por la apariencia física sobre todo. También puede aparecer, digamos, una actitud negativa en interacción social, siendo, bueno, el rostro clave, digamos, en el momento de interactuar con otros, con todo lo que esto implica. También sensaciones subjetivas, bueno, de malestar, como miedo, ira, culpa, vergüenza, ansiedad y depresión, y una sensación de pérdida de control sobre la vida propia que instala un sentimiento de incertidumbre en la persona, incluyendo en casos extremos el temor a la muerte. Eso a grandes rasgos, cuáles son algunas de las consecuencias psicológicas, y si pasamos a la próxima, Belu. Esto me parecía importante, bueno, transmitirlo, porque me parece que puede ser de utilidad para la clínica, que lo podemos, digamos, tener en mente todos más allá de los psicólogos, es, digamos, pensar, bueno, con qué recursos cuenta el paciente o la persona que tenemos enfrente para poder afrontar esta situación. Las estrategias de afrontamiento serían todos los esfuerzos cognitivos o conductuales que haga la persona para poder afrontar esta situación. Entonces vamos a tener, por un lado, lo que ven a la izquierda, las estrategias de afrontamiento adaptativas, que serían las más sanas o que ayudan al bienestar psicológico, dentro de las cuales van a haber resolución de problemas, que serían todas las estrategias que ponga en marcha la persona para modificar la situación que está viviendo, expresión emocional, búsqueda de apoyo social y reevaluación positiva o búsqueda de interpretaciones alternativas, que sería que la persona pueda ver
el aspecto positivo, digamos, de lo que le está pasando, o pueda aprender algo de la experiencia, o no tenga, digamos, significados, digamos, o no le da a la situación un significado que sea muy perturbador, sino que lo pueda pensar de un modo más bien equilibrado. Todo esto estaría dentro de lo más sano. Del lado izquierdo, donde dice estrategias desadaptativas, ven mencionadas lo que serían las estrategias que, lejos de traer bienestar, tienden a aumentar el malestar en general, y ahí tienen, bueno, lo que es la autocrítica, esto de cuando la persona se autoinculpa o se hace autorreproches por lo ocurrido o por lo que le está pasando, la supresión emocional, que sería reprimir o anular todo lo que tenga que ver con los sentimientos y las emociones, la retirada social, que es esta tendencia a alejarse de amigos, familiares o personas significativas, y la evitación, que es cuando la persona evita pensar en el problema o afrontar situaciones relacionadas con el problema. Esto, como les digo, me parece importante porque creo que es algo que lo podemos tener en mente todos, y realmente si uno ve, digamos, que predominan más las desadaptativas, las que ven a la izquierda, eso nos hace suponer que es, digamos, son personas que tienden a tener niveles de estrés más altos, digamos, ¿no? Y que además de que el estrés más alto, esto actúa como estrategia de mantenimiento del problema, o sea que lejos de mejorar va a estar como cada vez peor, digamos, ¿no? Si predominan más las que están en la derecha. Y pasamos a la próxima y última, que la idea era poder, digamos, plantearles, en primer lugar, no todas las personas que tienen parálisis facial periférica necesitan hacer psicoterapia, ¿no? Muchas logran adaptarse a la situación con éxito, y cuando digo con éxito me refiero a que pueden, digamos, mantener niveles de dolor o de sufrimiento tolerables, logran tener, digamos, un estilo de vida satisfactorio, e incluso pueden tener beneficios positivos. ¿A qué me refiero? Quizás hasta pueden ver la vida de otra manera, pueden, digamos, dejar de postergar cosas que venían postergando o mejorar la relación con las demás personas. Eso en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Que sería una adaptación bastante sana a la situación y que quizás ni requiera de tratamiento. Sí, tratamiento psicológico, digo. Sí, lo que me parecía bueno transmitirles es cuáles podrían ser algunas señales de alarma para detectar cuándo es necesario hacer una derivación a psicología o pedir una interconsulta. Digo interconsulta porque por ahí lo ideal es que se trabaje en conjunto, ¿no? Y no que el paciente se derive y listo, digamos, ¿no? El psicólogo trabaja por separado y la fono también por separado, sino que nosotros tratamos de trabajar más bien en conjunto. ¿Cuáles serían estas señales de alarma? Por un lado, cuando aparecen cambios muy marcados en el humor, como irritabilidad, ansiedad o tristeza, cuando la persona tiende a mirar el futuro con desesperanza, le cuesta, digamos, proyectar, armar planes, fantasear, cuando aparece cierto sentimiento de inutilidad, es decir, que la persona piensa que no es bueno para nada, cuando aparecen dificultades cognitivas para concentrarse, digamos, en lo cotidiano, porque no pueden parar de pensar en ningún momento, la pérdida de las ganas de vivir, cuando la persona piensa que no hay salida ni posibilidad de cambio alguna, cuando aparece una sensación de miedo o preocupación constante, con la consecuente dificultad para tener la mente en blanco, altibajos emocionales, cambios de humor así como muy repentinos, cuando la persona pasa de la tristeza, de la tristeza a la alegría, así como de un segundo para el otro. Y si seguimos, Belu, la última, ahí. Bueno, también cuando la persona tiende a retraerse de las interacciones, ya no tiene el placer que tenía antes al hacer las actividades que disfrutaba, cuando hay un aumento o descenso de peso muy significativo, ¿no? Incluso cuando hay una negligencia en la higiene personal, se nota de simple vista, digamos, que la persona no está bien,
Cuando aparecen alteraciones en el sueño muy marcadas, o duerme mucho o le cuesta, digamos, conciliar el sueño. También cuando hay una excesiva escrupulosidad, que esto se da mucho en estos pacientes, cuando son muy cuidadosos, muy detallistas, muy perfeccionistas, con la consecuente insatisfacción crónica que eso genera, porque nada de lo que hacen alcanza, digamos, ¿no? Siempre pueden hacer más o puede estar mejor. También, digamos, cuando, bueno, el pensamiento es muy rígido y les cuesta poder encontrar formas distintas de hacer las cosas, introducir cambios en los hábitos de vida. También cuando les cuesta cumplir con las indicaciones terapéuticas, que esto pasa mucho, por ahí lo pueden hacer en el consultorio, pero cuando les sugieren algunas pautas para replicar en la casa, no las pueden llevar a cabo. Y eso también es como para, bueno, atenderlo, digamos, también desde lo psicológico. Y en caso de extremo, cuando aparecen pensamientos de muerte o suicidio, más relacionado, digamos, con casos de depresión. Como aclaración, me parecía importante terminar diciendo que muchas veces estos síntomas son parte normal del proceso de adaptación a la enfermedad, no necesariamente la persona desarrolla un trastorno. Sí se convierten en un problema, todos estos síntomas que mencioné, cuando son excesivamente intensos. Por eso muchas veces menciono ahí esto de lo crónico, de lo excesivo, de lo muy marcado, digamos, ¿no? Como ahí es donde se vuelve algo más bien más problemático, por lo menos en el ámbito de la salud mental, y cuando perduran en el tiempo, digamos, ¿no? Cuando la persona está mal la mayor parte del día, todos los días, ¿no? Ahí es donde llama un poco más la atención. Y fundamentalmente cuando repercute en las distintas áreas de la vida de la persona, en lo personal, social, laboral, académico, en todas las áreas, y cuando no puede cumplir con su plan de vida, digamos, cuando todas estas cuestiones obstaculizan la posibilidad de que pueda seguir, digamos, llevando a cabo lo que venía proyectando. Así que bueno, con eso más o menos ya terminamos, a grandes rasgos. Bien, gracias, Pi. Ahí sigo yo hablando, no sé si se escucha, si está la presentación. Se escucha perfecto y ya se ve la presentación, Belu. Ah, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de la rehabilitación. Nos extendimos un poquito en horario. Voy a tratar de transmitir algunos conceptos bien básicos que quiero que queden claros y que se pueden ir a buscar las fuentes y que están presentadas las fuentes. Desde la clasificación internacional de las funciones, cuando se habla de rehabilitación se habla de usar un conjunto de intervenciones que lo que pretenden es optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad que le provoca a esa persona. Entonces, hay un artículo que es muy, muy interesante, viejito ya si se quiere, es del 2003, pero uno de los primeros que hay una fonoaudióloga que empieza a pensar por qué los tratamientos fonoaudiológicos no son tan efectivos como uno esperase en la rehabilitación del habla y de la deglución, básicamente. Pero empieza a documentar muchísimas cosas que hasta ahora no se habían dicho. Y dice dos cosas uno de los conceptos que quería introducir de ella en este momento, es que cuando elegimos el recurso terapéutico, lo podemos hacer, según ella, con dos opciones al menos. Una es basarnos en la práctica basada en la evidencia, valga la redundancia, o basados en la solvencia teórica. Es decir, que si no tenemos artículos bien fundados y bien documentados sobre cómo usar un recurso o aplicarlo, a lo mejor podemos deducir desde la teoría y podemos implementar ese mismo recurso u otro. Siempre con ciertos cuidados, porque para poder hacer esto necesitamos tener muy en claro principios que son básicos. Necesitamos conocimiento de la anatomía. Por ejemplo, ella plantea que una de las fallas más grandes que hay es tratar de implementar los ejercicios que se usan en kinesiología o en terapia física en el tronco y en las extremidades y traspolarlo a los músculos de la cara. Siendo que
Los músculos de la cara tienen una fisiología diferente. Los músculos del cuerpo van de hueso a hueso, actúan como palanca. En la cara tiene un origen óseo, pero después la inserción de ese músculo se entremezcla con las fibras de otros músculos, lo cual hace que sea íntimamente relacionado un movimiento con el otro. También describe que muchos de los recursos implementados, que ahora los voy a nombrar y vamos a mencionarlos uno por uno, la mayoría, por no decir el 99,5%, se basa en estimular los usos neuromusculares. Y de pronto describen los trabajos que los músculos de la cara no son ricos en usos neuromusculares. Entonces se cae un poco toda esta teoría. Y vos decís, ¿por qué estoy implementando esto? Por eso no tengo esa respuesta. También hay que conocer mucho de neuroplasticidad, está muy en boga hace unos años, hay muchísimo para decir, pero quería rescatar dos conceptos muy básicos, que es la especificidad. Cuando se rehabilita y queremos recuperar un movimiento, una función, un movimiento para una función estamos hablando, ¿no? Cuanto más parecido es al movimiento deseado para que esa paciente o esa persona pueda producir, es más efectivo el recurso. Y tenemos que tener en cuenta también cuáles son las condiciones del aprendizaje motor, que son varias y son específicas. Y también para poder emplear un programa de tratamiento que está muy en boga, ¿no? Estos métodos o programa de entrenamiento motores que se usa mucho en los gimnasios y en los deportes, ellos detallan muy bien cómo tratar de potenciar la fuerza, la resistencia y la potencia de un músculo, y cómo se van interrelacionando esos parámetros. Entonces, en base a eso se genera un programa motor, es decir, cuánta cantidad de ejercicios va a hacer, cuántas repeticiones va a hacer, porque si no hacemos todos 3 series de 10, nunca les pasó. Es muy común, ¿cuánto hago? Y 3 series de 10. Y es un mito popular. No hay una evidencia científica que lo corrobore, de hecho puede ser hasta iatrogénico. Técnicas de rehabilitación. Entonces, en técnicas de rehabilitación hay varias, yo traje las más conocidas. Y les fui poniendo, parece muy barroca las diapositivas, visualmente discúlpenme, yo sé que hace mal a los ojos. Tenemos muy poca evidencia desde nuestra disciplina, desde la fonoaudiología. Entonces, quise mostrar que aunque sea poca la evidencia, hay trabajos muy lindos con los que podemos contar, incluso en español. Entonces, las técnicas de rehabilitación, hay un trabajo muy lindo que habla de masoterapia, es muy cortito, creo que son 6 hojas que hace Cerrillo Gil, y habla de cómo se va a estimular la sensibilidad y la motricidad. También podemos hablar de reeducación neuromuscular, acá entran muchas cosas. Básicamente yo aprendí con varios de estos conceptos haciendo cursos, concepto Bobat, Kabat, Brondo, hay uno que se llama Brunco, que habla de cadenas musculares abiertas, cerradas, y te trabaja mucho lo postural, que también lo uso, porque no trabajamos un rostro, una sonrisa, trabajamos en un individuo, ¿no? En una totalidad. Y esos se basan en ejercicios que son activos, que son pasivos, e intervienen algunas modalidades físicas. Me encanta poner el concepto de terapia funcional porque es lo que más me acerca a la fonoaudiología. Es como que todo lo otro es prestado. Siempre viene de otras disciplinas que lo fueron desarrollando. Si bien esto viene más de la parte de la odontología, de las maloclusiones, de la disartria, se puede decir de alguna manera, se termina metiendo con el tiempo y da cuentas de recursos para trabajar la dilución, la articulación de la palabra, incluso llega a la parte de la estética, y ya hay trabajos que hablan incluso de parálisis de Bell, con relación a la terapia miofuncional. En esto creo que Brasil es un pionero muy importante. Hay más técnicas de rehabilitación, está el vendaje neuromuscular, que es el famoso tape, que son esas cintas elastizadas. Hay una de estos conceptos también prestados, que es la mimoterapia, que se basa en hacer ejercicios de mímica, básicamente, y después
dentro de la escala más baja de lo que es la evidencia científica, que no por eso es despreciable, están las guías que digamos, son para eso, para conducirte hacia ciertas lecturas, y cuando el material es bueno, realmente vale la pena confiar y seguir esos protocolos, o por lo menos informarte de algo más que no conoces hasta el momento. Yo no sé si lo estará preparado para decir más adelante. La evidencia científica es importante que la tengamos en cuenta y que sepamos que cuando leemos un artículo científico no podemos consumir la conclusión o los resultados. Hay que mirar un poquito cómo está hecho. No es lo mismo un estudio de casos o un estudio único de casos, que aporta un montón y que con el tiempo va a sumar mucho para poder después hacer estudios más grandes, con casos controles, y después cuando hay muchas de esas publicaciones se pueden hacer revisiones y metaanálisis, donde surgen las evidencias, yo creo que más interesantes y más confiables, ¿no? Por eso son de mayor nivel de robustez. Menciono todo esto un poco para que cuando busquen en la bibliografía empiecen a mirar esas cosas y empiecen a ver qué es lo que se puede aplicar y qué es más confiable. Dentro de los recursos, perdón si voy muy rápido me detienen, pero los recursos que vamos a aplicar, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que todos queremos saber? Generalmente nos interesa mucho la receta, los conocen a todos. La presión se usa mucho, yo por lo menos la uso mucho, cuando hay un dolor miofacial, generalmente acompaña bastante en las parálisis faciales en el primer momento, en los primeros 15, 20 días, a algunos pacientes les dura más. El deslizamiento, que es un deslizamiento profundo a lo largo del músculo. El stretching o el estiramiento, que puede ser lento o rápido, se usa para intentar elongar, si se está trabajando con un movimiento asociado, una sincinesia, una contractura, es muy efectivo. Y si lo hacemos en forma rápida, lo que uno busca es activar. ¿Se acuerdan que le había hablado de los recursos que utilizaban usos neuromusculares? Bueno, estos que van acá, deslizamiento, estiramiento o el stretching. La vibración también. La vibración en forma continua tiende a relajar, una vibración intermitente tiende a activar. Las sacudidas o el shaking es un movimiento donde hay un deslizamiento y se hace en forma de sacudida. El tapping o el golpeteo. El frío, el calor no es algo que yo, salvo pacientes con mucho dolor, a veces unas almohadillas de esas eléctricas o las almohadillas de semillitas, tibiecitas, ayuda bastante o puede colaborar. Y el frío bien dirigido y en forma intermitente puede ayudar a activar también. El taping, que es el uso de bandas, fíjense que uno va con doble P, la otra va con una sola P. Y bueno, después otro de los recursos puede ser el biofeedback. El biofeedback siempre tenemos una devolución sensorial. Puede ser visual, puede ser táctil, como estos recursos que aplicamos sobre la piel, o puede ser algún registro electromiográfico que, bueno, no lo utilizo en mi consultorio particular porque cada vez se describen más cosas. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta para todos estos registros? Hablamos de la anatomía. Fíjense, este es un dibujo para representar los movimientos selectivos de los músculos. El principal, o sea, que el movimiento sea selectivo y cuál es la función principal de ese músculo. Pero en realidad, cuando estamos hablando, cuando nos expresamos, utilizamos, o cuando hacemos sobre todo un esfuerzo máximo, utilizamos músculos sinergistas que van a ir a acompañar. Miren esto, cierro mis ojos suaves, mi comisura, mis cejas, nada. Lo cierro más fuerte, ya interviene otro grupo muscular, y si lo cierro muy fuerte, ya interviene otro pivote o dos pivotes más. A eso me refiero. Y es importante saber eso, porque si estamos trabajando con un músculo que está débil y le exigimos fuerza, lo que vamos a lograr es que músculos sinergistas que se activan con un máximo esfuerzo del músculo principal se empiecen a activar cuando lo que queremos es que el movimiento se parezca lo más posible al movimiento selectivo que el paciente tenía. Entonces tenemos que saber que en la cara hay pivotes, los músculos se organizan alrededor del pivote de los ojos, de la nariz, de la boca,
que son independientes, pero que en definitiva, si yo estoy trabajando un movimiento a nivel de la boca, de alguna manera va a repercutir en los músculos de los ojos o en los de la nariz. Y este es un dibujito para recordar que hay pasos en la mastoterapia, ahí está la bibliografía, me pareció interesante. Ahora, todo esto no se aplica por separado, se aplica todo junto. Y este es el momento en el que vamos a interrumpir, por favor, Leticia, o quien sea el encargado de la grabación, porque a partir de acá yo voy a mostrar a un paciente con los videos aplicando los